para nosotros estar en esta presencia tan hermosa del Espíritu Santo y poder estar en este acto solemne que es el ordenamiento hacia el ministerio. ¿Sabe algo? Que su herencia espiritual está encapsulada en su padre espiritual. Mucha gente desconoce de eso, pero cuando usted entiende que la herencia espiritual está encapsulada dentro de un hombre, una mujer de Dios, a usted se le disparan muchas cosas en el ministerio. Por eso es que la Biblia dice que en las manos del valiente los hijos son como aljabas. ¿Usted sabe por qué? Porque el único que tiene el derecho legal para direccionar a los hijos es el padre. Entonces, un padre espiritual direcciona a los hijos para ser exitoso en todo lo que emprendan. Por eso es que usted ve siempre en la Biblia que siempre se acercaba al padre y declaraba la bendición sobre los hijos, porque los hijos toman dirección cuando entienden eso. Y me impacta poderosamente la escritura cuando dice que Eliseo entendió que Elías era el padre espiritual que el eterno Dios había asignado para él. Aunque Eliseo no era un hombre de carente, necesidades financieras, porque Eliseo era un hombre rico, tenía 12 yuntas de bueyes, y Elías era un leñador, venía de las montañas de Galaad, pero en Elías había un depósito espiritual y una herencia espiritual para Eliseo. Entonces necesitamos entender que necesitamos levantar una clase de hijo y de discípulo espiritual que tenga discernimiento espiritual para entender que dentro del Padre está encapsulada su herencia espiritual. Y cuando tú logras entender eso, escuche bien, tú entiendes que tu Padre te va a direccionar hacia el éxito. Amén. Entonces, si vamos a levantar una casa apostólica, debemos entender el concepto de paternidad espiritual. Hello. Poderoso esto que el Señor está haciendo en este lugar, con este ministerio. Me llamó bastante la atención lo que dijo el pastor de las casas de bendición, ya que en Venezuela nosotros trabajamos con casas de bendición. Por eso es que me he identificado con este ministerio. Hay lugares que Dios proporciona a uno y pareciera que uno estuviese en la casa de uno. Entonces, porque los códigos y el lenguaje, escuche bien, los códigos y los lenguajes del reino de Dios se identifican. ¿Entiende? Porque hay un idioma que se maneja, hablamos el mismo idioma. Cuando manejamos el mismo idioma, manejamos los mismos principios. Y entonces todo es establecido en el orden divino del Dios eterno. Como decía el apóstol, somos de Venezuela, estamos dirigiendo allá al Ministerio Rema Internacional, estamos bajo cobertura espiritual también, tenemos una paternidad desde 21 años con la misma paternidad, desde que empezamos el ministerio, 21 años con el mismo padre, 13 años con la misma esposa que conocí en la iglesia, con los hijos espirituales, los hijos, los herederos. Y esas son cosas, ¿verdad?, que uno tiene que ser notadas en el espíritu. Y estamos levantando 2 iglesias puntaje en el mismo estado. Y le damos las gracias al Señor de poder estar en esta república tan grande y tan hermosa de México. Amén. Y estar en este ministerio Lluvia Tardía. Gracias a los apóstoles de esta casa, los padres espirituales de esta casa apostólica, de poder entender que este es un tiempo tan extraordinario y emocionante para la iglesia de Cristo. Nos acompaña el pastor Héctor, que ha sido el hombre que el Señor ha designado para estar guardándonos, cuidándonos. Ya aumenté unos kilitos de más aquí en México, porque aquí la gente realmente se alimenta bien. Ya mi esposa me dijo, te vi en la foto, me dice. Me llama todos los días, cuidado, me dice mi esposa. Bien, hermano, abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 11.
Vamos a tener la disertación de las Escrituras en este tiempo tan favorable y extraordinario. Y qué lindo, ¿verdad?, tener un congreso de mujeres en este lugar. Repita conmigo, perfume real. Repita conmigo, este congreso. Repita conmigo, esta concentración de fe del sábado me huele a perfume real. Es poderoso entender lo que Dios está haciendo a través de las mujeres, hermano. Si hay alguien que debe estar agradecido del Señor, es las mujeres. Porque Cristo dignificó a la mujer, le dio el lugar que le correspondía. Ay, 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 como que no hay mujeres aquí. Cristo le dio el lugar que le correspondía a la mujer. Dignificó a la mujer y la posicionó en el lugar que le corresponde. Entonces, si alguien tiene que estar agradecido, son las mujeres en este tiempo. Porque para los tiempos antiguos la mujer era minimizada y echada hacia un lado. Pero cuando vino Cristo, Cristo la posicionó. Cristo posicionó a la mujer. Tanto así que dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La mujer es un arma poderosa de Dios. Gracias por las 4 que dijeron amén. La mujer es un arma poderosa de Dios. Estuve en el Distrito Federal predicándole a las mujeres y eso fue algo tremendo. Gloria al Señor. Ya estamos, vamos para 2 semanas estando aquí en la República, ya partimos la otra semana. Ok, abra su Biblia, Evangelio según Mateo capítulo 11. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel que los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús, le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oísteis y visteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os ensanchamos y no lamentaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe como los mexicanos. Y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades
y en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay a ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo se hubieran arrepentido en el concilio y en el ceniza. Levante su mano derecha y repita conmigo: este es mi tiempo de restauración y de restitución. Estoy seguro de que todo lo que se me ha extraviado o se me ha perdido se me será devuelto. Por eso hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, porque en mi boca está el Bará de Elohim. Repita conmigo: en mi boca está el Bará de Elohim. Tengo la naturaleza divina. Por lo tanto, tengo la autoridad para declarar que toda bendición se empieza a materializar ahora en el nombre de Jesucristo. Dele el aplauso al Rey de Gloria. Lo que demarca la vida de un creyente a otro, siempre lo digo, es su declaración y su proceder profético. Cuando usted tiene una buena declaración, las cosas empiezan a surgir de una manera extraordinaria y optimista. ¿Por qué? Porque en la boca suya está el poder, en su lengua tiene el poder para declarar que toda bendición tiene que materializarse en el nombre de Jesús. Usted tiene una autoridad, tiene el decreto en su boca para decretar que cosas grandes y extraordinarias tienen que surgir. ¿Por qué? Porque usted es un bendecido. Y un bendecido es un bendito donde quiera que vaya. Por eso es que la Biblia dice que en el libro de Génesis, dice que la primera palabra que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén, dijo: y Dios bendijo al hombre. En otras palabras, escuche bien, el Dios creador le dio la bendición al hombre. Y de una vez cuando Dios el Padre te bendice, eres bendito para siempre y eternamente. Entonces por eso es que Abraham lo entendió, porque le dijo: Abraham, te voy a bendecir y serás de bendición. Donde quiera que Abraham iba, no importaba la circunstancia que pudiera estar ocurriendo alrededor de él, siempre las cosas surgían bien, porque él portaba la bendición. En otras palabras, cuando usted entiende eso, usted donde quiera que vaya, usted es un portador, un catalizador de la bendición del Dios eterno en su vida. Y un bendito es un bendito donde vaya. Ay, ay, ay. Un bendito donde vaya. Por eso es que el Señor le dice a Abraham: sal de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. No le estaba hablando de una manera tal vez física, muchos lo interpretan de esa manera. Cuando le dice de esa forma, le está diciendo: rompe con la maldición de la parentela. Y cuando habla la palabra tierra ahí, le está hablando de atmósfera. Le está diciendo: cambia de atmósfera. Escuche bien, la gente tiene que entender que cuando Dios te cambia de atmósfera es para que tú seas bendecido y seas de bendición. En otras palabras, si yo estoy aquí, porque yo tengo que ser de bendición. Mire, poderosamente es entender que Cristo le dio instrucciones a sus discípulos. La palabra que quiero depositar en tu espíritu en esta mañana es instructivo profético para establecer el reino de Dios. Repita conmigo: instructivo profético para establecer el reino de Dios. Usted no debe de obviar esto. La Biblia fue escrita en un trasfondo cultural oriental.
Escuche bien, porque vamos a entrar en aguas profundas. La Biblia fue escrita en un trasfondo histórico y cultural oriental. Ahora bien, cuando usted entiende la revelación del Espíritu, usted tiene que extraer un principio intemporal. Es todo lo contrario a una tradición. Ahora bien, ¿cómo puedo meter la mano en ese libro y extraer un principio sacudiendo toda cultura que conlleva y aplicarlo a mi vida? A esto la Biblia lo llama discernimiento o revelación. En otras palabras, la Biblia tiene condensada principios espirituales que te van a llevar al éxito y a la realización de lo que Dios quiere hacer contigo en el propósito eterno. En otras palabras, el gran problema de mucha gente que vive bajo religión, escuche bien, es que quieren interpretar la Biblia, escuche bien, desde un trasfondo cultural. Escuche bien, la Biblia no fue escrita para una nación solamente, sino para todas las naciones de la tierra, y toda lengua y todo linaje tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, lo que debemos entender que hay principios espirituales condensados en la Escritura. Cuando tú lo aplicas, van a dar resultados asombrosos. Qué poderoso es esto. Por eso es que usted tiene que entender lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hay que entender que esto se trata de un reino que tiene súbditos y un reino que tiene un rey que tiene reyes. En otras palabras, usted es de un linaje real. Cuando usted entiende eso, usted entiende la dinámica del reino de los cielos. Me impresiona poderosamente que Juan le manda a preguntar a Jesús que si él era el Mesías. Y dice que hay una confusión. Y Cristo le da la respuesta a los discípulos de Juan. Le dice: dígale a Juan los que ven y los que están escuchando. Lo que pasa es que mucha gente no entiende que el reino de Dios tiene una manifestación tangible en la tierra. Entonces, cuando usted entiende eso, cosas grandes empiezan a suceder. Por eso es que Jesús le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué saliste a ver? Esas palabras son bien interesantes. Lo que Jesús está haciendo referencia acerca de Juan. Porque es poderoso poder entender que el reino de los cielos no se puede percibir bajo los sentidos naturales. El reino de los cielos se manifiesta en gente que entiende los principios del Espíritu y empieza a manejarse de una manera extraordinaria. En otras palabras, la palabra reino del verbo hebreo malkú, que significa reino, reinado, gobierno. El vocablo malkú aparece 91 veces en el Antiguo Testamento. El vocablo malkú denota, número 1, territorio de un reinado, para mostrar las riquezas y la gloria de su reino. El brillo, la magnificencia, su poder. Las traducciones de Malcú en la Septuaginta en el Nuevo Testamento son basileira, realeza, reino, poder real, basileus, reino. El reino del Eterno es entonces un gobierno divino. No es un lugar físico, tampoco es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es una jurisdicción que abarca todo lo creado y que tiene total influencia sobre los habitantes de la tierra. Ese reino tiene absoluto dominio solo donde el hombre lo establece. Escucha bien, porque yo sé el espíritu que se mueve en esta casa. El espíritu de esta casa se está moviendo, escuche bien, bajo los términos del reino de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú entiendes el reino de Dios, tú solamente no tienes una iglesia local, sino que tú te estás encendiendo para establecer el reino de Dios. La visión del reino de los cielos habla
que este reino está dentro de aquellos que lo recibieron, y por lo tanto, como está dentro de aquellos que lo recibieron, donde quiera que tú vayas, escuche bien, donde quiera que tú vayas, escuche bien, tú estás extendiendo el reino de los cielos, porque estás tomando total tu control sobre el territorio. Mira, cuando tú caminas en la dimensión del reino, tú ves lo que está ocurriendo aquí, que mucha gente, escuche bien, se está anexando al ministerio porque se está extendiendo el reino de los cielos. Eso es efectividad. En otras palabras, cuando viene gente de congregaciones y se hacen hijos de la casa, eso quiere decir, cuando se planta iglesia en un lugar, en un territorio, es porque el reino de los cielos está tomando control y dominio sobre esa jurisdicción. Por eso es que Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de los cielos, sus justicias, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Establecer el reino de Dios es extender las virtudes del Dios eterno a todo nuestro alrededor. Esto cambia la atmósfera del lugar. Es interesante. Escuche bien, le estoy dando una introducción para profundizar en lo que el Señor quiere. Escuche bien, es interesante la palabra, repítame conmigo, buscar. Es un hebraísmo, es tener un corazón para adorar, servir en obediencia a la palabra. Esto tiene que ser el centro de tu vida. Le vuelvo a repetir, la palabra buscar es un hebraísmo, es la transliteración de una palabra hebrea que significa tener un corazón para adorar, servir en obediencia a la palabra. Esto tiene que ser el centro de tu vida. En otras palabras, escuche bien, cuando tú entiendes el verbo buscar, tú entiendes que tú te conviertes en un genuino adorador. Escucha bien, y cuando tú te conviertes en un verdadero adorador, tú eres un servidor en obediencia a la palabra de Dios. El destello en la vida de Josué al servicio de Moisés es que Josué era un auténtico adorador. ¿Usted sabe por qué? Porque Josué era el conquistador, pero Josué no podía llegar a ser un conquistador si primero no era un adorador. La gente que tiene que entender en este tiempo que Dios los mandó a ser unos conquistadores, tienen primero que meterse en la adoración. Y la adoración, escuche bien, la alabanza es parte de la adoración, pero la adoración viene de adentro hacia afuera. La adoración es interna, escuche bien, y la alabanza expresa lo interno. En otras palabras, cuando tú entiendes lo que el Dios eterno está haciendo en tu vida para que tú te conviertes en un conquistador del reino de los cielos y lo establezcas en la tierra, es que tú tienes que entender que tú fuiste llamado a ser un adorador, a un servidor de la palabra de Dios para poder entender el reino de los cielos. Señores, la Biblia dice que Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Tú no puedes servir a Dios si primero no sirves al Padre espiritual, apostólico. Escuche bien, porque el Señor le entregó la tierra a Josué, pero no le dijo que la tierra estaba deshabilitada. En otras palabras, tu herencia es Canaán, pero tú tienes que sacar los invasores, porque tú te conviertes en un adorador, y cuando te conviertes en el genuino adorador, vas a echar fuera a los invasores y vas a establecer el reino de Dios. En otras palabras, el Señor le dijo: tú tienes herencia, Canaán, Israel, tú tienes herencia. Yo le entrego la tierra que fluye leche y miel, la tierra donde no comerás el pan con escasez, donde fluyen manantiales, donde tierra que hay cobre, hierro sacarás.
tierra que te aumentarás en número, tierra donde vas a ser enriquecido, tierra donde vas a ser prosperado. Pero tu responsabilidad es sacar los invasores de ahí para que establezcan mi gobierno y mi reino. Por eso es que mucha gente se detiene en el propósito, porque cuando empiezan a ver los impedimentos que van a surgir en el camino, se desaniman como los 10 espías. Ay, ay, ay. Escuche bien, porque cuando tú estableces reino, van a surgir los hijos de Anac. Cuando tú estableces el reino, van a surgir las tribus, escuche bien, contrarias al que van a ir en contra del propósito de Dios. Pero ahí es cuando tú tienes que levantarte como un Caleb y entender la palabra profética direccional. Porque lo que pasa es que mucha gente no entiende las coordenadas proféticas que Dios le está entregando. Escuche bien, porque cuando Él te entrega las coordenadas proféticas es para direccionarte en el propósito del Eterno. Escuche bien, Canaán representa a Cristo, nuestra herencia. Escuche bien, pero el hecho de que Cristo sea nuestra herencia no significa que van a haber obstáculos y enemigos que tenemos que vencer para tomar la tierra. Porque los enemigos van a surgir. Yo no sé qué clase de enemigos puedan surgir en tu camino. De hecho, yo te vengo a decir que si surgen enemigos es porque la conquista es grande. Por eso es que tú te vas a encontrar gente en el camino. Por eso es que tú te vas a encontrar gente que te va a traicionar. Por eso es que tú te vas a encontrar gente que te va a abandonar. Pero en el medio del tumulto, el Señor te va a dar una palabra direccional. Escucha bien, no todo el que te dice Señor, Señor, escuche bien, el Señor lo dijo, entrará al reino de los cielos. Escuche bien, porque hay gente, escucha bien, que tú te la encuentras en el camino y solamente lo que está buscando es algo de ti, porque solamente está viendo lo físico, pero no está viendo lo espiritual. Por eso es que tú tienes que desarrollar el sentido espiritual. Por eso es que Juan, escucha bien, por eso fue que Jesús les dijo, dígale a Juan lo que están viendo. Escucha bien, ¿qué saliste a ver? Una caña movida en el desierto. Escucha, ayúdeme que ya me está dando ganas de predicar. Escucha bien, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Qué saliste a ver? Mira, en los palacios están los hombres con vestiduras delicadas y ellos habitan ahí. Pero escuche bien, pero Juan vestía con vestiduras de camello. Una traducción dice vestiduras delicadas. Lo que está diciendo, en los palacios lo que hay es afeminados. Porque los gobernantes del entonces eran tipos que habían cambiado el uso natural. Escucha bien, por eso es que mucha gente se equivoca. Por eso es que mucha gente, escucha bien, porque andan bajo los sentidos naturales. Pero que saliste a ver a un hombre, escuche bien, vestido de vestiduras de camello. Lo que pasa es que hay muchos usurpadores de la unción. Escucha bien, porque a Juan le pertenecía el sacerdocio por herencia. Pero Anás y Caifás eran usurpadores de la unción. En otras palabras, el sumo sacerdote era Juan. Por eso es que él vino a preparar el camino. Porque siempre el sumo sacerdote y el profeta ungían al rey. El rey le preparaba, escucha bien, el profeta y el sacerdote le preparaban el camino al rey. Por eso es que tú ves a Samuel, que es un sacerdote, pero también es un profeta, y unge al rey David. Ay, 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 escuche bien. Por eso es que tú ves a Eliseo, que unge el rey del norte y el rey del sur. Cuando Jesús descendió a las aguas del Jordán, lo que hizo Juan fue bautizar a Cristo. Pero en su contexto espiritual, lo que estaba era ungiendo al Rey de Gloria.
Entonces, hay algunos que están usurpando la unción. Porque hay una unción genuina en el reino. Y cuando el Señor te unge de verdad, tú eres un conquistador de naciones. Cuando tú entiendes la palabra del reino, tú no eres un errante de la tierra, sino tú eres un señor de la tierra. Por eso es que cuando David llegó a las puertas de Gat, y aunque David se hacía el loco y botaba baba, cuando el enemigo lo vio, dijo: este es el Señor de la tierra. Porque el enemigo va a identificar tu código genético espiritual. Entonces, entrar en el reino, disfrutarlo y hacer que llegue a nosotros está directamente relacionado con el poder del Espíritu. La llave del reino del eterno Dios para gobernar la tierra es aquello invisible que opera en lo visible. Mientras que el Espíritu Santo viva en una persona, el reino del eterno seguirá siendo establecido en la tierra. De esta manera el poder para gobernar podrá gobernar a través de nosotros, porque Él insufló el reino por medio del Espíritu Santo en nosotros. Señores, esa palabra en Hechos capítulo 1:8 no es meramente palabra. Escuche bien, que solamente para un movimiento religioso. Cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿A dónde? Jerusalén. Repita conmigo: toma de territorio. Lo que pasa es que mucha gente se queda en la manifestación del don, pero no asume reino, posesión de tierra. Lo que le está diciendo: ustedes van a tomar a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Lo que le está, escúcheme, lo que pasa es que la gente tiene que entender que vino el Espíritu Santo para ungirlo, para tomar territorio. Esto no se trata, escuche bien, de ganar adeptos. Esto se trata de establecer el reino de Dios en cada persona. Por eso es que le dice: hasta lo último de la tierra. Escuche bien, por eso es que hay mucha gente como Nicodemo. Nicodemo representa a un creyente religioso que no conoce la vida del Espíritu. Jesús le dice, hablando acerca del nuevo nacimiento, y le dice: tú siendo maestro de Israel desconoces estas cosas. Lo que pasa es que a ti no te garantiza nada tener una Biblia bajo el brazo. A ti no te garantiza nada asistir a una iglesia por 20 años. Escuche bien, a ti no te garantiza nada saberte textos de la Biblia. A ti lo que te garantiza el reino de los cielos es que tú empieces a operar en la dimensión del Espíritu. Porque mucha gente está caminando bajo la sombra, pero no opera en la sustancia. Y la sombra no produce vida, porque la sombra era lo que ha de venir. Escuche bien. Por eso es que la gente neotestamentaria, la gente que camina en nuevo pacto, no camina bajo sombras religiosas, sino ellos operan desde el Espíritu. Porque esa ley dice: todo lo que está viejo está dispensado, está dispuesto a morir, dice el escritor de los Hebreos. No tiene vigencia. Y hay mucha gente operando desde el antiguo pacto, cuando el Señor te entregó el nuevo pacto. Mis leyes ya no estarán en tabla ni en piedra. Mis leyes estarán escritas en vuestras mentes y corazones. Ya no necesitaréis que nadie enseñe a su prójimo: conoce a Jehová, porque el Espíritu mismo os enseñará.
Escuche bien esto. Por eso es que en este tiempo de la manifestación del anticristo, lo único que te puede asegurar a ti es que tú tengas la unción del santo. Y dice la Biblia: y vosotros tenéis la unción del santo y conoceréis todas las cosas. Escucha bien, tú identificas el espíritu de anticristo es cuando tú caminas en el nuevo pacto. Por eso es que dice la Escritura: la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque ahora empieza una nueva dimensión del espíritu. Ya aquello caducó, aquello quedó atrás, ahora viene el Cristo. Dice: la ley fue dada por Moisés, escucha bien, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una cosa es dada y otra cosa es manifestada. Ay, 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 usted lo entendió. Una cosa es dada y otra cosa es manifestada. En otras palabras, escuche bien, Cristo, la gracia de Dios se manifestó en forma corporaria, se tabernaculizó la gracia de Dios y se hizo hombre para que sea visible. Por eso es que los Gamaliel no entienden la dimensión del espíritu. Gente religiosa no puede entender las dimensiones del espíritu. Por eso es que la gente cuestiona lo que se hace y lo que no se hace. Por eso es que la gente le dijeron: este tiene demonio, no come ni bebe, y este que come y bebe también. Ay, ay, ay. Porque no entienden el discernimiento espiritual para entender lo que se está haciendo, porque se está estableciendo una plataforma del nuevo pacto para establecer el reino de Dios. Por eso es que los religiosos te critican. Por eso es que los religiosos te señalan. Porque ellos están bajo la sombra, pero tú estás bajo la sustancia de la gracia. Diga que tiene la paz: yo no estoy bajo la sombra, yo estoy bajo la sustancia. El único medio para entrar al reino de Dios es el nuevo nacimiento. La palabra nacimiento del griego genao, que significa engendramiento, engendrado, seres de una misma especie, o sea, del mismo linaje. Vosotros fuiste engendrados por la palabra viva. Usted pertenece a una línea genealógica real. Pedro dijo en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28:18-20: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, guía, sé discípulo a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las mismas palabras repetitivas de Cristo. En otras palabras, escuche bien: si usted viene a esta iglesia que tiene una estructura de trabajo, que tiene una estrategia del cielo, usted tiene que dedicarse a ser discípulo. Si usted viene a esta iglesia con esta visión de plantar iglesia, si usted viene con esta iglesia, es para ser formado como un discípulo de Cristo, para implantar el reino de Dios a todo lugar. Porque el destino que Dios tiene para con tu vida es que tú plantes el reino, que tú lleves la influencia del reino de Dios a todo lugar. En otras palabras, las fronteras tienen que ser traspasadas por el ministerio lluvia tardía. Los ministerios tienen que ser pasados, escucha bien, de un nivel a otra dimensión. Porque cuando tú entiendes las dimensiones del reino de Dios, tú vas a empezar a sobredimensionarte en la fe. Porque la gente está preocupada por lo que está ocurriendo en tu vida. Preocúpate
Preocúpate por el reino, que Dios se va a preocupar por lo que está pasando en tu vida. El evangelio tiene dos noticias, dos buenas noticias. Número uno, la restauración del hombre al gobierno del Eterno. Esto sucede por medio del arrepentimiento, la obediencia y la santificación de la justicia divina a través de la fe. Número dos, el mensaje de la cruz. Anunciar a Jesús, quien fue crucificado y resucitado, vencedor con poder y autoridad. Esta dualidad están transformando las sociedades. Entonces, el agente de Dios, del Dios eterno en la tierra, encargado de manifestar el reino de Dios, es el Espíritu Santo. Pero Él a su vez necesita un cuerpo humano que ponga en práctica los principios de ese reino. Hermano, hermana, usted está cargado del poder de Dios. Escuche bien, usted no fue llamado a calentar una banca. Usted fue llamado a establecer el reino de Dios. Señores, yo le vengo a decir a ustedes que si ustedes siguen la visión que el padre de la casa ha trazado, escuche bien, no será una ni dos reuniones, no serán ni 4 ni 5 reuniones, Señor, porque usted va a empezar a crecer y se va a multiplicar. No porque el pastor te quiera tener números, sino porque él quiere tener gente formada en el Espíritu, que camine en una dimensión especial. Porque cuando tú levantas guerreros, cuando tú levantas gente de guerra, cuando tú levantas gente que pelee, gente que toma la espada, gente que le levanta la mano al sacerdote, tú puedes conquistar la tierra prometida. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que levantarse. Alguien tiene que hacer algo en este lugar. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que ir por la familia. Alguien tiene que ir por la posesión de la tierra. Repita conmigo, un milagro. Repita conmigo, un milagro no supera un principio. Repita conmigo, los principios son mayores que los milagros. Lo que ocurre es que la gente evangélica está impactada por el sensacionalismo, por el emotivismo. Y cuando tú te encuentres en una iglesia que tiene la estirpe del reino, ellos no ponen los bueyes ellos ponen los bueyes adelante y no la carreta. Porque hay mucha gente que está poniendo la carreta adelante, está viviendo de manifestaciones, pero no conoce el principio de la revelación del reino de Dios. En otras palabras, hay gente que todo se impacta. Mira lo que ocurrió. No, Jesús les dijo: yo enseño instrucciones acerca del principio del reino de los cielos, y como consecuencia va a venir la manifestación. Y Jesús dijo: si ustedes aplican estas cosas y hacen discípulos a todas las naciones, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Escuche bien, cuando el nombre es el principio, arqueo, principio. Por eso es que él dice: yo soy el principio y el fin. Por eso dice que él puso los estrados, principados, potestades demoníacas. Solamente un principio puede vencer a otro principio. Ajá. En guerra espiritual, tú solamente puedes vencer con un principio mayor. Por eso es que él venció principado. Porque el principado lo tiene él sobre los hombros. Jerarquía. Y dice que puso a sus enemigos al estrado de sus pies. Lea el libro de los Hebreos, lea Colosenses, lea Filipenses, lea el libro de los Efesios, para que usted vea la riqueza espiritual de revelación para la iglesia. Lo que está hablando ahí, que dice que dio a la iglesia por cabeza y puso todas las cosas bajo sus pies. En otras palabras, la iglesia fue designada para establecer el reino de Dios en la tierra. Qué tremendo esto. Repita conmigo: los bueyes van delante de la carreta
El gran problema es que mucha gente se quedó en la manifestación de los 70, 80 y 90. Pero cuando viene la revelación del Espíritu, usted tiene que entender lo que Dios está hablando hoy. Escuche bien, usted tiene que decodificarte. Escuche bien, porque la iglesia va a ir avanzando de gloria en gloria y poder en poder. Lo que va a posicionar la iglesia en este tiempo es cuánto principio tú manejes del reino de los cielos. Cuando tú manejas esos principios, las cosas empiezan a cambiar. Solo el hombre tiene el derecho legal para operar en la tierra, y solo él puede dar legalidad y curso de accionar al poder del Espíritu Santo. Ay, 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 hermano. Levante sus manos y repita conmigo: Espíritu Santo, usa mi humanidad para establecer tu reino aquí en la tierra. Si usted no le da el derecho legal, la gente dice: es que no puedo hacer nada, pastor. Mira lo que está ocurriendo en mi vida. ¿Para qué tienes el Espíritu Santo? Éxodo capítulo 8 versículo 16 dice: y entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos y todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y el cual se volvió piojo, y así los hombres como bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo, y todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojo en todos los hombres como en la bestia. Y entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no se les escuchó, como Jehová lo había dicho. La única parte que sale en el Antiguo Testamento que es dedo de Jehová es aquí en este pasaje. Porque cuando viene el Espíritu Santo a operar en la vida de alguien para manifestar prodigio, cuando yo llegué aquí me dio una palabra una gente: hoy se van a manifestar prodigios, milagros creativos. Escuche bien, el polvo se convirtió en piojos. Los hechiceros trataron de igualar, pero no pudieron. La palabra que traigo para acá es que aquí van a empezar a surgir prodigios, maravillas. Porque una iglesia apostólica no solamente se mueve en milagros, sino que tienen que surgir prodigios y maravillas. Escuche bien esto. Los hechiceros, porque el diablo nunca va a poder igualar los prodigios. En Lucas 11:20 dice: mas por el dedo de Dios echo fuera demonios, y ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora bien, ¿qué es el dedo de Dios? El dedo del Eterno es el Espíritu Santo, vistiéndose de un cuerpo humano, entrando en la batalla que Dios le mandó a pelear. Cuando se proclama el reino, el Espíritu Santo mismo entra en batalla, tomando nuestra humanidad, y nos convertimos en el dedo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos el dedo del Dios eterno. En otras palabras, cuando tú te rindes a Él, cuando tú te rindes a Él y empiezas a practicar los principios de Dios, el Espíritu Santo va a tomar todo tu ser y vas a empezar a operar en la tierra como el agente divino. Por lo tanto, usted es el dedo de Dios en la tierra. Repita conmigo: el reino necesita gente definida. Repita conmigo: gente definida. Si no hay gente definida, escuche bien, si no hay gente definida, escuche bien, usted es un ejército en capacitación y en entrenamiento. Lo vuelvo a repetir: usted es un ejército en capacitación y entrenamiento para desatar la gloria de Dios en esta ciudad.
Y donde quiera que usted vaya, usted va a decodificar el reino de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el reino de Dios está dentro de ti. Pero se necesita gente definida. Repite conmigo, gente definida. Ahora sí voy a empezar a predicar. Esta era la introducción. Escuche bien, gente definida. El Eterno nunca está pensando cuánto dinero tienes en tu billetera para hacer cuánto te va a asignar. No te asigna una empresa pensando en tus recursos, sino en los recursos que Él tiene. El gran problema es que gente no se define en lo que Dios quiere para con ellos. Escuche bien, porque cuando tú empiezas a contar con los chavos que tienes en el bolsillo, no te va a dar el presupuesto. Cuando tú empiezas a contar la iglesia que vas a levantar con lo que tienes en tu mano, eso no va a dar el presupuesto. Pero cuando Él te asignó una asignación divina, tú no estás contando con lo que tú tienes en la billetera. Tú estás contando con el mayor accionista que es Dios. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que desprenderse y entender lo que Dios quiere hacer. El camino del guerrero no es para cualquiera. Solo pueden accesar los que están radicalizados por la visión del reino. Entonces vivirán con una dedicación absoluta, sin excusas o pero el fracaso dejó de ser una opción para ellos. La única opción que admiten en su vida es la multiplicar la palabra revelada que recibieron en las casas de bendición, en los barrios, en las ciudades y en las naciones. Hermano, te estoy dando una palabra de alta gerencia del Espíritu. El fracaso dejó de ser una opción para tu vida. Levanta tu mano y repite conmigo: el fracaso dejó de ser una opción para mi vida. Cuando yo estoy radicalizado con la visión del reino de los cielos, la única opción que emito en mi vida es la palabra revelada que recibí en las casas de bendición, en los barrios, en la ciudad y en la iglesia. Lluvia tardía. Escucha bien esto. En Hechos capítulo 19 dice: mientras Apolo estaba en Corintos, Pablo recorrió las regiones interiores y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos de sus discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Y entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Y le decía al pueblo que creyeran el que había venido después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les puso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y era un total de 12 hombres. Repita conmigo: de 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos discutían. Algunos se negaron obstinadamente a creer. Ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con discípulos. Repita conmigo: formó aparte un grupo de discípulos. Y allí a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, tal grado que los enfermos que llevaban pañuelos, delantales, habían tocado el cuerpo de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y de los espíritus malignos que salían de ellos. Y algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar
sobre los demonios el nombre del Señor Jesús y decían: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y estos hacían 7 hijos de Ezeban, que era uno de los jefes de los sacerdotes, un judío. Y un día un espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Abalanzándose sobre ellos, el hombre tenía el espíritu maligno, dominaba a todos, y maltratando con tanta violencia, huyeron a la casa desnudos y heridos. Y cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó sobre ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaron ahora y confesaban públicamente las prácticas malignas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y quemaron ante todos. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, el resultado total de las 50,000 monedas de plata. Así que la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y ahora viene el último plato. Escuche bien esto. Cuando el hombre se expone a la palabra revelada del Eterno y abandona el camino del error y regresa al camino de la santidad, hace que toda la jurisdicción donde está Satanás operando a través de su representante pierde influencia. Esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo en Éfeso. Su predicación, enseñanza, proclama acerca del reino de Dios golpeó las líneas culturales y los trazos que estaban establecidos por el diseño de las tinieblas, en ese caso por el culto a Diana, tal al punto que los moradores de Éfeso lo veían como una amenaza y trataron de paralizarlo. En otras palabras, escuche bien, el gran problema, escuche bien, de nuestras sociedades latinoamericanas y americanas y culturales de orientes, escuche bien, de orientes y de Europa, escuche bien, y de Asia, es que se ha establecido una cultura satánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos revestimos del poder de Dios y empezamos a hablar, escuche bien, acerca del reino de Dios, nosotros vamos a desplazar la cultura satánica, porque la gente, el problema es que la gente está arraigada de la tradición y de la cultura. Escuche bien, por eso es que tú ves gente que viene a la iglesia y sigue adorando a la Virgen de Guadalupe. Por eso es que tú ves gente que viene a la iglesia y todavía calca la muerte en su cuello. Escuche bien, por eso es que tú ves gente dentro de la iglesia que todavía sigue creyendo en lo que le dijo el abuelo. Escuche bien, yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que bloquear el sistema satánico. Escuche bien, y trazar los trazos proféticos del reino de los cielos. Porque cuando tú te haces ciudadano del reino de los cielos, la cultura que recibiste por herencia, esa cultura maldita, tiene que ser quitada y empezar a vivir el reino de Dios y a experimentar su poder. Pablo fue introducido en la boca del infierno para el mundo antiguo, el ojo del huracán. Pero Pablo empezó a enseñar y a predicar el reino de los cielos. En otras palabras, lo empezó a suceder los prodigios y los milagros y la maravilla, porque Pablo detuvo el sistema satánico del entonces, bloqueó el sistema de las tinieblas con una enseñanza y con una predicación acerca del reino de los cielos. Cuando tú te metes en la casa, tú estás bloqueando el sistema satánico y estás estableciendo el reino de Dios. Cuando tú estableces casa de bendición, eso no es cualquier cosa, sino tú estás estableciendo la cultura del reino de los cielos. Ay, 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 hermano, escuche bien. Cuando tú estableces casa de bendición, tú tomas territorios
Cuando tú estableces casa de bendición, tú, escuche bien, usted saca al diablo de ese territorio porque empiezas a trazar el reino de los cielos. La gente te va a ver como una amenaza, porque tú eres una amenaza para las tinieblas. Mas sin embargo, Él estableció nuevas líneas culturales o trazos proféticos en los corazones de los moradores de ese territorio, según el diseño del reino. Así ensanchó su jurisdicción. Su acción intercesora limitó al enemigo, afectando el culto de Diana hasta el punto que el templo de Éfeso fue destruido y desaparecido hasta el día de hoy. Pablo no hizo guerra espiritual convencional en los aires en contra de Diana. Él trabajó con los hombres que vivían en ese territorio. Les derribó el error de sus mentes, enseñándoles la verdad acerca de Jesucristo y de su reino, su cultura, su sistema de gobierno, lo cual produjo un cambio radical en ellos. Al cambiar sus mentes, cambió su sistema religioso y cultural, que era lo que le permitía a este principado de Diana operar y que estuviese de pie. Le doy la revelación. Pablo hizo una guerra convencional. Repita conmigo, Pablo hizo una guerra convencional. Escuche bien, entienda el lenguaje. Una guerra espiritual no convencional. Él no hizo guerra espiritual desde los cielos, porque Pablo en Éfeso recibió la revelación que ya estaba posicionado desde arriba, y el que está arriba es el que gobierna. En otras palabras, él tuvo infiltración. Pablo tuvo infiltración en las casas. Escuche bien. ¿Y qué pasó con Pablo? Cambió el sistema cultural y religioso y estableció el reino de Dios en cada mente y en cada corazón. Yo vine a hablar con gente agresiva del espíritu que tiene que bloquear las tinieblas. Señores, esto no va a cambiar porque tú alquiles una avioneta y riegues aceite toda la ciudad. No, esto cambia cuando tú te metes en la casa y enseñas los principios del reino de Dios. Escuche bien esto. Pablo en 3 años ganó 23,000 personas. Pablo en 3 años ganó 23,000 personas para Cristo, porque se enfocó en el trabajo. Tal vez usted está viviendo por momentos difíciles en este tiempo. Tal vez algo está pasando en tu vida. Tal vez tú no sabes lo que está ocurriendo en tu vida, pero cuando tú empiezas a caminar en la dirección del Espíritu, cuando tú entiendes que esto no se trata de vivir religión, esto se trata de trazar los diseños de Dios en la vida de la gente, esto se trata de ir más allá de lo que tú puedes, esto se trata de trabajar en la vida de los hombres. Pablo trabajó en la vida de los moradores de Éfeso, bloqueó el sistema satánico. Dicen los historiadores que la pérdida para el mundo antiguo fue de 5 a 10 millones de dólares. Era una pérdida para el mundo antiguo. ¿Usted sabe por qué? Porque no habían imprenta. Quiere decir que Pablo le ganó al diablo en esa batalla. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que bloquear el sistema cultural religioso satánico. Porque cuando tú te metes con el reino, Pablo representa un ministerio del Espíritu que no se detiene. Pablo representa un ministerio avasallador. Escuche bien, señores, yo vine a hablar con gente que está siendo forjada en el Espíritu. Tal vez mucha gente no entiende este mensaje, pero yo no le vine a hablar a tu mente, yo le vine a hablar a tu espíritu. Tu familia está como está porque le has transferido religión. Empieza a hacer trazos proféticos, culturales del reino de Dios y todo empezará a cambiar.
Rompe con tus límites. Porque la gente fue acondicionada bajo parámetros. Pero el Señor dijo: esta palabra ensancha el sitio de tu carpa, extiende la cortina de tu habitación, refuerza tus estacas, porque te entenderás a la derecha, a la izquierda. Escuche bien, hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro. Escuche bien, porque tú no fuiste llamado a ser adepto a una religión. Tú fuiste llamado a establecer el reino de Dios. Una iglesia apostólica es una iglesia que pelea la batalla desde la tierra, pero está posicionado desde los cielos. Señores, mucha gente en nuestros países carecen. Los gobiernos han sucumbido, nuestras naciones han robado y han saqueado. Es el momento que nos posicionemos en los lugares que nos corresponde. Yo vine a hablarle a una iglesia que tiene gestión de gobierno. Yo vine a hablarle a una iglesia que está bajo el sistema gubernamental de los cielos. Yo vine a hablar a iglesia que tiene que tomar los medios de comunicación. Yo vine a hablar con una iglesia que tiene que posicionarse en la plataforma política. Yo vine a hablar con una iglesia que tiene que tomar el sistema educativo. Yo vine a hablar con una iglesia que tiene que tomar las artes. Esa es la guerra espiritual que necesitamos ahora. Porque cuando tú te levantas con una visión de gobierno, tú te metes en la gloria. La justicia de Dios te tiene que alcanzar. La justicia de Dios se te revela. Escucha bien, tú estás viviendo lo que estás viviendo porque tu sistema de creencias es errado. La gente tiene un sistema de creencias errado y eso bloquea la operación del Espíritu en tu vida. Pero yo vine a traerte una palabra que te liberta del Espíritu, que te codifica para el reino. Apolos era elocuente, Apolos era poderoso en palabra, pero tuvieron que venir Aquila y Priscila y lo formatearon y recibió el poder del Espíritu de Dios. Porque mucha gente fue formateada y codificada para el fracaso y para vivir en religión. Pero cuando tú te metes en el Espíritu, tú eres codificado para el éxito. Porque cuando el Espíritu Santo, y con esto culmino, viene a tu vida, tu libreto se quiebra. Muchos monólogos religiosos, necesitamos quebrantar eso con el poder del Espíritu. Porque cuando tú operas desde la dimensión del Espíritu y el Espíritu viene a tu vida, se cae el libreto que armaste. Se cae el monólogo religioso que hablabas. Escucha bien, por eso es que hay mucha gente, yo no sé, yo no conozco nada aquí, pero el Espíritu, hay gente que ha cuestionado esta casa, hay gente que ha hablado de esta casa, pero yo vine a decirte que Pablo, muchos no creyeron y se apartaron de él, pero él amó un otro grupo y ese grupo empezó a crecer y empezó a multiplicarte, porque tú sabes algo, que hay gente que fueron nacidos en tu casa. Tú necesitas ser circuncisado dentro de la casa, y el ser circuncisado no es algo fácil. La circuncisión significa Gilgal, significa pacto. Necesitamos hacer pacto con la casa. Necesitamos hacer, escuche bien, el trance que vivió Israel a los 40 años cuando fue circuncisado por mandato de Dios, no es igual circuncidar un niño que a una persona de 40 años. Dice que todo el día Israel estuvo adolorido literalmente. Yo vine a hablar con gente que tiene que ser circuncidado, que tiene que entrar en pacto con Dios, y el pacto es doloroso, pero después va a dar su fruto. Oh my God. Aquí no se trata de ser, no, que me cae bien el hermano, que me cae bien el apóstol, me cae bien el pastor. No. Aquí se trata de entrar en pacto con la casa. Y entrar en circuncisión o ser circuncidado
No es nada fácil, porque hay cosas en tu vida que tienen que ser quitadas. Ay, 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 ay. Lo vuelvo a repetir. Escucha bien, hay cosas en tu vida que tienen que ser quitadas para que camines en pacto y en libertad. Por eso es que no ves el milagro. Por eso es que no ves el prodigio. Por eso es que no ves. Mire, hay gente en el camino, hermano, que tiene que apartarse porque vengo yo. Escucha bien, porque Pedro se le apareció a Jesús: Señor, no vayas al Calvario. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Si no me vas a maximizar en el propósito, apártate porque vengo yo. Porque hay gente que te hace caer en el camino. Hay gente que te hace cerrar el blanco. Yo vine a hablar con gente en este lugar que está siendo preparada para la toma del propósito de Dios en su vida. Tú fuiste comisionado e improntado en el Espíritu para alcanzar cosas y dimensiones grandes del reino de Dios. Por eso es que cuando tú entras en la dimensión del reino, escucha bien, mucha gente se va a ir, pero más son los que vienen que los que se van. Que esto no es para todo el mundo. Se necesita gente que briegue en el trabajo. Se necesita gente que le meta el pecho a la cosa. Se necesita gente que trastorne el infierno. Se necesita gente que tenga la palabra. Escucha bien, Jesús confrontó a los antiguos porque ellos tenían la palabra en la mano. Escucha bien, ellos tenían la palabra en la mano, pero no la tenían escrita en el corazón ni en la mente. Escucha bien, esto se trata de llevar la palabra con poder, con denuedo. Porque mucha gente se va a parar como los hijos de Seban. Van a tratar de hacer y imitar lo que es de Dios, pero lo genuino nadie lo puede imitar, porque Dios no tiene réplicas piratas. Póngase de pie. No, te di una palabra a nivel de seminario y congreso. Si usted la entendió, usted se le dispara la vida. Si usted la entendió, ay, que no vino a hablar de mí, del problema que tuve en la casa. Mira, cuando tú te metes en el reino, todo desaparece. Cuando la iglesia empezó a interceder por Pedro, el ángel apareció. Ay, ay, ay. Y Pedro cuestionaba al Señor porque el tipo era religioso. Y el tipo creía que era una visión. Pero era el Señor. Y se empezó a surgir cosas en su vida. Escucha bien, cuando aparece el Señor en un lugar, el mal se destruirá por sí mismo. Ay, ay, ay. ¿Usted no entendió eso? Dice la Escritura que Herodes lo hirió el ángel. La iglesia no tuvo que hacer nada, solamente levantar sus manos e interceder. Ay, ay, ay. Gobernantes injustos tienen que caer cuando tú haces trazos proféticos y cambias la cultura religiosa y estableces el reino de Dios.